respeto, por supuesto, a quienes se han integrado de manera puntual. Así que estamos en el último instante para dar ingreso y bienvenidos sean todos. En los próximos instantes iniciamos nuestra actividad. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, doctor René, mucho gusto. Bueno, estamos entonces, en este caso, hasta el momento, un quórum de 99 asistentes. No se ha completado el número mágico de 100. Estamos a la espera de que alguien más solicite ingreso. Es más, pues vamos a iniciar nuestra actividad en breves instantes. Gracias por su asistencia puntual. Antes de comenzar, también recordarles lo siguiente. Hoy comenzamos a disertar el módulo número 7. Se refiere a jerarquía de las normas jurídicas y sus ámbitos de validez. El contenido de lo que vamos a disertar de aquí en adelante será objeto de evaluación para el examen final. Por lo tanto, dejo muy en claro que en nuestro examen del segundo parcial va a abarcar del módulo 2, que ustedes conocen, fuentes del derecho, hasta el módulo 6, distintos ordenamientos conductuales. Inclusive, ya este módulo que voy a desarrollar en los próximos instantes será parte de la evaluación para el examen final. El contenido para nuestro segundo examen de carácter parcial, ya con material de apoyo, si ustedes ya tuvieron a bien revisarlo, ya les compartí en la plataforma alterna que es Google Classroom. Ya les compartí el material de apoyo que no sustituye, por supuesto, a su material bibliográfico del programa oficial de estudios, pero es material para que ustedes puedan tener, en este caso, un apoyo de lectura y con guía de estudio para orientar la temática sobre aspectos muy puntuales. Entonces, algunos se preguntarán, pues, ¿por qué lo hacemos a través de Classroom y no de Moodle? Básicamente es por una cuestión eminentemente técnica y es porque ustedes saben que el drive de estas plataformas se va llenando y por supuesto no voy a saturar en una plataforma oficial, puesto que ahí se van recopilando información, datos, no solo de este año, sino del anterior. Entonces, por ese motivo es que en la plataforma Classroom, que tiene un drive distinto con otra capacidad, por supuesto, estamos dejando la constancia y, por supuesto, se guardan los materiales, hay de audio, video, hay materiales escritos. Entonces, es por ese motivo que en la plataforma alterna espero que todos tengan ya acceso al código de Classroom para que puedan ahí descargar sus materiales de estudio, de apoyo, las guías. Bueno, entonces, sin más, ya superamos el número mágico de los 100. Vamos a trabajar entonces en esta oportunidad disertando un tema que, como les estaba comentando hace algunos instantes, será objeto de evaluación para el para el examen final. Examen final que va a ser del módulo 7 en adelante. Bueno, entonces ya estamos en este caso, vamos a comenzar por respeto a su puntualidad, pues iniciamos entonces en nuestra explicación. Hemos de establecer en primer lugar de que en este módulo básicamente vamos a referirnos
aspectos de orden muy práctico. En el caso propio de la jerarquía de las normas jurídicas, y por supuesto vamos a hablar de los ámbitos de validez que se implican o conllevan los campos de proyección que tiene la norma de derecho. Si esto es así, entonces lo que vamos a encontrar básicamente podemos volver acá, en este caso, en nuestra presentación, lo que encontraremos básicamente lo siguiente. Establezcamos entonces en un módulo séptimo, que es este que aparece obviamente en su pantalla, se relaciona con la jerarquía. La jerarquía de las normas jurídicas y sus ámbitos de validez. Nuestro contenido problemático nos requiere básicamente los siguientes aspectos para poder desarrollar esta temática. En primer lugar, vamos a disertar sobre la definición de lo que representa la jerarquía normativa. Vamos a mencionar esta propuesta de orden jerárquico de las normas, en donde vamos a mencionar las normas constitucionales, las normas ordinarias, normas reglamentarias e individualizadas. Luego también se nos pide realizar un análisis sobre los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, por supuesto, debidamente aceptados por Guatemala. Y finalmente, pues vamos a mencionar los ámbitos de validez de las normas jurídicas. Si esto es así, entonces ya tenemos básicamente nuestro esquema para poder disertar el tema de esta tarde. Entonces, tratamos básicamente de lo siguiente. En primer lugar, si nosotros vamos a hablar de la jerarquía, por supuesto, nos trae a la idea siguiente, habla de una gradación de categorías, de escalas, y por qué no decirlo, niveles. De importancia, por supuesto, en donde vamos a encontrar elementos que se encuentran en un nivel inferior y elementos que se encuentran en un nivel superior. El caso que nos ocupa, que básicamente se refiere a la jerarquía, pues nosotros vamos a entender que las normas integran un ordenamiento jurídico que son muy variadas. Es una cantidad impresionante de normas jurídicas integrantes de un ordenamiento de derecho. Pues algunos podemos pensar que tienen el mismo nivel jerárquico y no es así. Las normas jurídicas tienen también una escala, un orden de importancia, una gradación en donde vamos a entender de que significaría o representaría una jerarquía normativa, es el orden o grado de importancia que las normas que integran un ordenamiento jurídico guardan entre sí. Claro, de algo ustedes se preguntan, bueno, ¿qué opera la jerarquía o cómo opera la jerarquía? La jerarquía implica niveles superiores e inferiores. Obviamente, una norma ubicada en un nivel inferior puede contradecir, tergiversar o restringir, mejor dicho, a una norma jurídica superior. ¿Qué más podría comentar? Que desde el punto de vista de lógica jurídica, se ha dicho, y claro, una interpretación eminentemente positivista del término, pero se ha dicho que el fundamento de validez de una norma jurídica radica en la validez de una norma superior, que la valida la misma, que a su vez es validada por otra aún más superior, y así establezcamos que se establece el punto de vista que la validez de la norma radica o descansa en una norma superior que la valida. Y así sucesivamente hasta integrar un orden en donde los niveles inferiores están validados por niveles superiores. Y acá se presenta, porque tradicionalmente ha sido así, por escala de mayor a menor, comenzamos con que tenemos un nivel de normas constitucionales, luego normas ordinarias que están inferior, bajo estas las reglamentarias, por último encontramos las individualizadas. Es clásico encontrar en la diversa literatura que aborda este tema de la jerarquía normativa, encontrar estos cuatro niveles que se nos presentan. Claro, realizar algunas reflexiones con ustedes en torno a este tema. Entonces, si lo que se nos pide en el programa, pues básicamente es una definición de jerarquía normativa, pues se propone la que tienen en pantalla. Esta implica el orden o grado de que las normas que integran el ordenamiento jurídico guardan entre sí. Si es así, entonces entendamos
otras definiciones, pero muy en especial la que les estoy compartiendo, que podríamos tener o investigar la jerarquía normativa, es entender que hay normas superiores, normas inferiores, que esto funciona porque el derecho es un sistema, hay una interconexión. Entonces, en el ámbito del derecho, la jerarquía normativa va siempre a implicar de que la norma suprema superior pues, está sobre una norma inferior y claro, existe un orden, hay una relación. Estas normas inferiores deben desarrollar, viabilizar, buscar mecanismos para la mejor aplicación de una norma superior, pero no se va a aceptar que una norma jerárquicamente inferior restrinja, tergiversa o disminuya garantías, derechos o bien obligaciones establecidas en la norma de carácter superior. Bajo este aspecto es que opera básicamente la jerarquía normativa. Bueno, si esto está claro, espero que sí. Vamos, si tienen alguna duda, pues lo plantean en el chat. Pues vamos a establecer básicamente lo siguiente. Ustedes podrán en un momento dado, porque el orden jerárquico normativo tradicionalmente se representa a través de un orden piramidal. Es clásico comentarles que este que ustedes tienen en pantalla, claro, cuando iniciaba el estudio del derecho hace unos años, por no decir décadas, también esquema del orden jerárquico piramidal que establece 4 niveles de importancia de las normas constitucionales, ordinarias, reglamentarias e individualizadas. Este orden jerárquico, bueno, entonces establezcamos que de alguna manera hay quienes, porque es muy frecuente cuando abordan este tema, establecer que obedece al orden jerárquico piramidal de Hans Kelsen. Hans Kelsen, cuando vimos el positivismo, autor de la teoría pura del derecho, es un autor que, pues, su nombre a nivel nacional, y él, de una manera como positivista jurídico, pues, conocer, aceptar únicamente el derecho al derecho. Pero voy a comentar un aspecto importante. Esto es historia y obviamente no forma parte de un curso introductorio de derecho, pero me veo en la obligación académica de aclarar un aspecto en torno a este orden jerárquico piramidal. Les comentaría a ustedes, claro, yo al igual que ustedes, pues, por supuesto, se nos habló de la pirámide de Hans Kelsen, se nos presentó lo que ustedes ven en pantalla, pero pasaron los años posteriores al estudio de la licenciatura, pues vino la maestría, de ahí el inicio de los estudios de doctorado en Derecho, pero en este último nivel, a nivel de doctorado en Derecho, por supuesto, se encontró algo muy interesante, pues, había un curso que se denominaba Teoría General del Derecho. Es interesante que muchos de los temas que forman parte del contenido programático de introducción al derecho que vemos en San Carlos, pues también son abordados en el plan de estudios del doctorado en Derecho, especialmente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero fue curioso para mí ver dentro de este nivel de estudios superiores, a nivel de posgrado, pues también se abordaba el tema de la jerarquía normativa. Fue interesante establecer algo, por supuesto, en cuanto a establecer que en la teoría pues, se había mencionado de que Hans Kelsen propuso este orden jerárquico en donde en la cúspide encontramos las normas constitucionales, luego las ordinarias, luego reglamentarias y finalmente las individualizadas. Pero les comento algo, se los voy a socializar, es que Hans Kelsen en algún momento habló de normas constitucionales. Él lo que hizo referencia o alusión fue al término normas fundamentales. Es más, si ustedes quieren dar seguimiento a este tema, podrían investigar la teoría de la norma fundamental de Hans Kelsen. Claro, como positivista jurídico iba a encontrar dentro del razonamiento propio de la lógica jurídica
el argumento siguiente, que el fundamento de validez de una norma jurídica radica en una norma superior que la valida, y así, a su vez, esa norma superior está validada en otra aún más superior que la misma. Por lo tanto, establezcamos que el positivista jurídico reconoce únicamente la existencia de un derecho legislado, un derecho estatal, y por lo tanto no iba a reconocer fuera de este otro ordenamiento al que le vaya a denominar derecho. Bueno, entonces llegaría un punto en qué consiste la norma fundamental. Hans Kelsen, por supuesto, propuso su teoría de la norma fundamental, pero la pregunta siguiente requería respuesta. ¿Y qué debemos entender por norma fundamental? Por supuesto, les comentó algo, Hans Kelsen pues murió sin haber dado una explicación satisfactoria de qué era la norma fundamental. Claro, como positivista jurídico no iba a poder encontrar un fundamento de validez, porque si llegamos hasta arriba, si llegamos hasta la cúspide, ¿qué es esa norma fundamental? Pudo haber puesto sus ojos en el derecho internacional, y pudo haber visto en otros aspectos, sin embargo, pasó el tiempo y no dio una explicación suficientemente satisfactoria de qué debía entenderse por norma fundamental, que sería el fundamento, por supuesto, de validez de un ordenamiento jurídico. Claro, que entienda que como positivista jurídico no podía reconocer un derecho fuera del derecho creado por el Estado. Entonces llegó un toque. Si fuese la pregunta realizada a un ius naturalista, a partir del derecho natural, un ius natural no tendría ningún problema de reconocer un orden superior al legislado, al derecho estatal, un ordenamiento, por supuesto, de carácter sobrenatural, de origen divino, con normas intrínsecamente justas, que presentan características de universalidad, cognoscibilidad, inmutabilidad y todo eso que ustedes ya conocen. Pero un positivista jurídico, como en el caso de Hans Kelsen, se encontró con esta limitante. ¿Por qué les comento esto? Porque es interesante y no tienen que esperar ustedes llegar hasta el doctorado en Derecho, sino que, por supuesto, que tengan una noción de que, en primer lugar, podrán denominar el orden jerárquico piramidal de Hans Kelsen, pero en un momento mencionó el término constitucional, utilizó la expresión normas fundamentales. Pero vamos a lo que está en la pantalla. Es clásico encontrar este orden jerárquico. ¿Ustedes qué es lo que van a encontrar acá? Van a encontrar un superior, las normas constitucionales. Y alguno podría preguntar, bueno, ¿pero por qué son normas constitucionales? Basta con que ustedes vean la Constitución Política de la República de Guatemala y van a encontrar básicamente algo importante, porque la intención por la cual se convocó a una asamblea constituyente, al cual como órgano legislativo de carácter extraordinario y temporal también de la legislación, el soberano pueblo de Guatemala dio todo el mandato de crear la Constitución, y es porque los legisladores constituyentes establecen que con la finalidad de estructurar jurídica y políticamente al Estado de Guatemala, pues es que crearon la Constitución. Entonces, aquí en la Constitución nosotros vamos a encontrar una norma suprema, una norma, en este caso, que ha tenido diversas denominaciones: Constitución, Constitución Política, Carta Magna, algunos hablan de la Ley de Leyes. Bueno, hay diversidad de denominaciones en nuestro ordenamiento jurídico, se le denomina Constitución Política de la República de Guatemala. Claro, hay que destacar, por supuesto, por qué una definición de las normas constitucionales. Aquí vamos a ver, por ejemplo, las partes de la Constitución. Vamos a ver una parte dogmática donde encontramos los derechos humanos que como garantías individuales y también sociales colectivas existen en la parte dogmática de la Constitución. En la parte orgánica vamos a encontrar normas de estructuración de los poderes del Estado. Y por supuesto, esto no debe estar regulado pues el organismo legislativo, el organismo judicial, el organismo ejecutivo en el caso de Guatemala. Y así vamos a encontrar entonces lo que los autores tradicionalmente se pronuncian como parte de la Constitución dogmática,
derechos humanos, orgánica, normas de estructuración de los poderes del Estado. Pero también hay criterios como el exteriorizado por el jurista guatemalteco Ramiro de Carpio, que él fue puesto procurador de los derechos humanos en Guatemala y en un momento dado, pues temporalmente, por supuesto, tuvo la primera magistratura de la nación. Pero vamos a encontrar de que él adiciona una parte práctica a esas dos partes que tradicionalmente se reconocen de la Constitución, dogmática, orgánica y la práctica, en donde en esta tercera, por supuesto, él establece que dentro de ese sistema denominado de checks and balances, que no es más ni menos que un sistema de control político de frenos y contrapesos entre los distintos órganos del Estado, se establecen mecanismos que podemos denominar de defensa del orden constitucional, ya que hablamos del sistema de la justicia constitucional, en donde a través de mecanismos, vías o recursos, tales como la exhibición personal, el amparo, el control de constitucionalidad de las leyes, pues han servido para generar ese control, en este caso, dentro de un sistema político republicano, entre los distintos órganos del Estado. Este tema, si les interesa, pues pueden descargar del internet. Existe una obra escrita por el licenciado Ramiro de León Carpio que se denomina Catecismo Constitucional, donde podrán encontrar ustedes elementos muy interesantes en torno a la constitución política. Bueno, entonces tenemos estas normas que se encuentran en la cúspide, están en la parte superior de esta pirámide. Normas constitucionales, ustedes verán definición de constitución, verán denominaciones que recibe la constitución política, verán las partes de la constitución, podrán ver inclusive clases de constitución, atendiendo a posibilidades de reforma, pueden ser rígidas, flexibles y mixtas por el contenido de las mismas, pueden ser constituciones desarrolladas, constituciones sumarias. Y podemos ver en este caso hay constituciones escritas, constituciones no escritas, pues bien hay diversidad de aspectos relacionados con las clases de constitución que se pueden reconocer desde el punto de vista doctrinario. ¿Cómo podríamos platicar las normas ordinarias? Claro, estas normas tienen por definición tres aspectos que son llamadas a seguir. En primer lugar, las normas ordinarias son normas jurídicas que van a desarrollar principios y postulados generales contenidos en la Constitución. Es el primer aspecto. En segundo, estas normas ordinarias son creadas generalmente por el organismo legislativo de carácter ordinario y permanente de la legislación. En el caso nuestro sería el Congreso de la República. Y el tercer aspecto es que en las normas ordinarias para la creación de las normas se sigue el proceso legislativo que ustedes conocen y que vimos hace algunas semanas atrás relacionadas con el proceso de formación y sanción en Guatemala. Luego tenemos las normas jurídicas reglamentarias. Estas, por supuesto, por su definición, son normas jurídicas a través de las cuales se fijan o se establecen mecanismos para la mejor aplicación de las normas ordinarias. Segundo, en la definición de norma reglamentaria, vamos a entender que la potestad para poder crear estas normas corresponde a los tres organismos de poder del Estado. Entonces no es exclusivo de un poder, sino que le compete en la potestad reglamentaria, la potestad de crear normas jurídicas reglamentarias, le compete al organismo legislativo, también la posee el organismo ejecutivo y el organismo judicial. Entonces vemos cómo el Congreso de la República puede crear reglamentos, cómo el presidente de la República puede crear reglamentos y cómo la Corte Suprema de Justicia también puede crear normas jurídicas reglamentarias. Claro, para la creación de estas normas pues no se va a seguir el proceso legislativo que ustedes conocen. La Constitución se establece que la normativa relacionada con, por supuesto, el régimen interno, el interior del Congreso de la República,
al organismo legislativo, pues no requieren de esas etapas que involucran la participación del Ejecutivo. Entonces, estamos viendo estos tres niveles que aparecen acá. Es interesante que vean que se destacan algunos rasgos que los distinguen a la norma constitucional, ordinaria y reglamentaria, puesto que como características se nos presentan que son obligatorias, por supuesto, son leyes, son normas jurídicas que tienen este carácter de obligatoriedad, son generales, puesto que van dirigidas a normar la conducta, por supuesto, y esto es en cuanto al ámbito de proyección que tiene una dimensión social hacia todo el colectivo social. Esto le da el carácter de generalidad, son abstractas. La abstracción que presentan estas normas obedece a que en su estructura lógica, normas jurídicas, y lo veremos en el segundo semestre, establecen hipótesis. Ustedes van a encontrar, cuando vean, analicen y estudien una norma jurídica, que se describen hipotéticamente conductas humanas, quien muerte a alguna persona, se describen acontecimientos o fenómenos naturales, por ejemplo, cuando la corriente de un río, arroyo o torrente segrega o arranca una porción conocida de terreno, o bien pueden describir hipotéticamente circunstancias. Quien cumpla la mayoría de edad, esto es, la persona que cumpla 18 años, pues si se dan esas situaciones hipotéticamente descritas y que aparecen normas, esto es, reguladas en norma jurídica, entonces esto es una descripción hipotética. En el momento en que se queda la norma en abstracto, porque se describe, y esto a la abstracción destaca el carácter, en este caso, hipotético. Las mismas, pues claro, están previstas las conductas, están previstos los acontecimientos que podrían ocurrir o no, o las circunstancias, pero está en abstracto. En el momento en que se da un hecho o un acto y se llega a materializar, concretizar, realizar esa hipótesis o ese supuesto normativo, entonces ahí sí se van a producir consecuencias. Pero mientras eso no se dé en abstracto, eso le da esa característica a estos tres niveles de normas jurídicas anteriormente mencionadas. Porque son permanentes, como otro rasgo que distingue, claro, esto es por su forma o clase de vigencia. Normas jurídicas que por regla general van a tener una clase de vigencia o forma de vigencia indeterminada. ¿Qué significa esto? Que claro, pues las leyes cuyas normas son de vigencia indeterminada, pues solo se establece la fecha en la que inicia su fuerza obligatoria, pero no se deja establecido el momento en que deja de ser obligatoria. Es aclarar algo, permanente no es sinónimo de eterno. Eternas, por supuesto, las leyes naturales, pero es permanente por la clase de vigencia que generalmente en la mayoría de las leyes pues, tienen una vigencia indeterminada. Si ustedes se dan cuenta, tenemos un último nivel jerárquico normativo, son las normas jurídicas individualizadas. Aquí vamos a encontrar ya actos concretos de aplicación de las leyes generales a casos particulares, por supuesto. ¿Qué podemos ubicar acá? Los vamos a mencionar en este momento como ejemplo de normas jurídicas individualizadas, una sentencia dictada dentro de un proceso judicial por un juez. ¿Es una norma jurídica individualizada? Sí. Un contrato de arrendamiento, por ejemplo, celebrado entre Juan y Pedro, va a ser, por supuesto, una norma jurídica individualizada. Una resolución administrativa derivado de que, por ejemplo, un maestro solicita ante la Oficina Nacional de Servicio Civil, por supuesto, el beneficio de pensión civil por jubilación. Claro, se sigue un procedimiento administrativo y este viene en la emisión de una resolución administrativa en donde se le emite para poder formar parte de las clases pasivas del Estado y por lo tanto ser beneficiario de una pensión civil por jubilación. Y es mencionar en el caso de un laudo arbitral, el arbitraje es un método externo de resolución de conflictos en donde va a dirimirse, se va a ventilar, se va a buscar la solución a un conflicto interpersonal a través del arbitraje y obviamente acá vemos que los sujetos parte dentro del proceso arbitral
caso a consideración de un árbitro, y este va a emitir una resolución, va a resolver ese conflicto, esa controversia, a través de una resolución en que, claro, no se llama sentencia, sino se le denomina laudo arbitral, y por supuesto en el ámbito, es muy común establecerlo, en el ámbito del derecho privado, como a través de arbitrajes se resuelven diferentes fuera del contexto del proceso oficial estatal, del proceso judicial, que implicaría la participación de jueces. Aquí lo que participan en el proceso de arbitraje son árbitros y sus soluciones determinan laudos arbitrales. Entonces, ese laudo arbitral es la norma jurídica individualizada. Un pacto colectivo de condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí estamos viendo, si ustedes notan, pues entendemos de que hay, por supuesto, normas individualizadas que presentan características tal como la autoridad, por supuesto, son normas jurídicas. Pero a diferencia de los tres niveles antes mencionados, la individualizada es particular. ¿Por qué? Porque va dirigida a normar la conducta de sujetos debidamente individualizados. En este caso es una sentencia en contra de Juan, es una sentencia a favor de Pedro, es un contrato entre Juan y Pedro, y etcétera. Entonces estamos viendo que la aplicación de norma jurídica es particular. Concreta, claro, aquí estamos hablando, Juan mató a Pedro, Juan firmó un contrato de arrendamiento con Pedro. Entonces estamos viendo de que esa sentencia, contrato, tiene en este caso aspectos ya concretos derivados de que a través de un hecho, un acto jurídico, los supuestos jurídicos, entonces aplicarse las consecuencias y que van a quedar contenidas en la sentencia, en dado caso, en un contrato, en una resolución administrativa o un auto arbitral. Entonces ya vemos en casos concretos, relativamente transitorias, por supuesto. Se celebró un contrato para un año entre Juan y Pedro, claro, culmina el año, pues ya ese contrato, se extingue la relación jurídica, condenaron a Pedro por atentar contra Juan, 5 años de prisión, cumple la condena, pues por supuesto adquiere o recupera su libertad. Y en este aspecto estamos viendo de que, por eso se dice que son relativamente transitorias. Bajo estos aspectos estamos determinando de que se dan estos niveles jerárquicos normativos que tradicionalmente, clásicamente, se mencionan en la literatura pública. Sin más, antes de pasar a la siguiente presentación, claro, ustedes pueden darse cuenta que allá en la cúspide tenemos el artículo 46 de la Constitución Política Pública, que vamos a destacar en su momento y que será a continuación. Bueno, entonces, ¿qué ven ustedes acá? Pues ven 4 niveles, la famosa COI, porque COI C, constitucionales, ordinarias, R, reglamentarias y individuales. Bueno, entonces les voy a presentar, este es un clásico tradicional, que por supuesto suele mencionarse estos textos. Entonces les voy a presentar, voy a socializar con ustedes, compartiendo un criterio para poder establecer cómo podría quedar. Es una propuesta académica en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Quiero que fijen su atención en este esquema que está en su pantalla. Si ya tienen ustedes en mente los 4 niveles normativos, constitucionales, ordinarias, reglamentarias e individualizadas, yo les propongo lo siguiente, miren cómo queda. En este caso, veamos acá, estamos. Es una propuesta académica de cómo podría sugerirse que se aborde el orden jerárquico normativo en Guatemala. ¿Qué tienen ustedes a bien ver en este caso, en este momento? Bueno, en primer lugar, pues manteniendo la cúspide, pues, a las normas no de manera variable, en un nivel jerárquicamente inferior, pero inmediato a la Constitución, tratados y convenciones institucionales en materia de derechos humanos.
Luego, leyes constitucionales. Le siguen las normas ordinarias, normas reglamentarias y finalmente las normas individualizadas. Por supuesto, las características que distinguen a las constitucionales, a los tratados en materia de derechos humanos, a las leyes constitucionales, a las normas ordinarias y a las reglamentarias, mantenemos la generalidad, la abstracción y la permanencia. Y para las normas individualizadas, por supuesto, son particulares, son concretas y temporales. Bueno, les voy a comentar algo en torno a este tema. Noten que ustedes dirían, bueno, pero ¿cuál es la importancia práctica de conocer el tema de la jerarquía normativa? Debemos partir, en primer lugar, de por qué, en qué ustedes van a entender o en qué les va a beneficiar el comprender este tema. Es teoría general del derecho y, por lo tanto, van a darse cuenta cuando escuchen lo que les voy a comentar del por qué es importante que conozcan la jerarquía normativa. No es un tema más, todos los temas son importantes. Este es el ABC del estudio del derecho, de teoría general del derecho, aunque modestamente se denomina nuestra asignatura Introducción al Derecho. Entonces les voy a comentar los siguientes aspectos. Quiero que fijen su atención en lo que voy a hacer. Ustedes se dan cuenta, obviamente aquí tenemos un nivel que no tiene este orden piramidal, pues aquí sí lo tenemos, porque abajo las normas constitucionales están las ordinarias, pero acá ubico tratados y convenciones en materia de derechos humanos. Acá se mencionaba el artículo 46 de la Constitución, en ese cuadrito arriba en la cúspide, pero vamos a establecer lo siguiente: ¿por qué se da este aspecto? ¿Por qué ubico acá los tratados y convenciones en materia de derechos humanos en un grado inmediato inferior a la Constitución política? En primer lugar, es comentarles este famoso artículo 46 de la Constitución política, que les sugeriría que lo puedan consultar cuando tengan ustedes el momento oportuno. Es un artículo que contiene básicamente o regula lo siguiente: establece un principio, por supuesto un principio general del derecho guatemalteco, que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, por el Estado de Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno. La repito, establece el principio de que los tratados y convenciones en materia de derechos humanos, punto número 1, derechos humanos, aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala, punto número 2, tienen preeminencia sobre el derecho interno. Bueno, y ese es el texto del artículo 46 constitucional. Ahora, aquí viene una pregunta importante. ¿Y qué debemos entender por derecho interno? Vamos a ubicar. Tener preeminencia, si ustedes investigan el significado de la palabra preeminencia, pues van a encontrar un grado de importancia, un grado de superioridad, de prioridad, y si se dice que estos tratados y convenciones tienen preeminencia, sí, solo sí, son materia de derechos humanos, y que han sido aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala. Entonces, ¿qué significa tener preeminencia sobre el derecho interno? Les voy a comentar un poco de historia en torno a este aspecto. Hace algunos años, y varios, por supuesto, atrás, tuve la oportunidad de escuchar a un jurista, en este caso fue muy reconocido en el ámbito nacional e internacional, un jurista guatemalteco, que es el doctor Ramón Cadenas. En su momento, por supuesto, no sé si todavía tiene el cargo de presidente de la Asociación de Juristas, en este caso a nivel internacional. El doctor Ramón Cadenas establecía algo interesante en torno a la historia de este artículo, porque comentaba que el autor, por supuesto, ponente de este artículo, fue el extinto jurista guatemalteco, el licenciado Ramiro de León Carpio. Por supuesto, él formó parte de los diputados que integraron la Asamblea Nacional Constituyente, a la cual el soberano pueblo de Guatemala le otorgó el mandato de crear la Constitución Política. En su proyecto original se decía de que el texto
original de ese proyecto, que contenía ese artículo 46, decía que se establecía que principios, tratados y convenciones en materia de derechos humanos iban a tener igual jerarquía que la Constitución. Igual. El rango constitucional, igual. Claro, el texto original ingresó así en la discusión del Pleno de la Asamblea Nacional Constituyente. Claro, realizaron enmiendas luego de la discusión en torno a este artículo, y el texto final aprobado, que por supuesto hubo enmienda al proyecto original, fue de que se estableció, no como originalmente se había planteado por el ponente de ese artículo, sino se estableció que iban a tener preeminencia sobre el derecho interno. Entonces acá tenemos dos cosas. En primer lugar, ¿será igual decir que tienen igual jerarquía que la Constitución, o será distinto decir que tienen preeminencia sobre el derecho interno? Bueno, entonces, es interesante destacar que debemos realizar una labor interpretativa. Esta es implica pues una labor hermenéutica de ese artículo 46, y lo que debemos hacer es determinar o establecer qué debe entenderse por derecho interno. ¿Qué es el derecho interno? Si vamos a entender el derecho interno equiparado al derecho nacional creado por el Estado de Guatemala, pues entonces, si tienen preeminencia, lo pondríamos sobre la Constitución, arriba, en un plano supranacional. Ahora, pero obviamente, y este podría ser un primer criterio para poder entender esa preeminencia, repito, sería colocar esos tratados y convenciones sobre la Constitución política. Sería un primer criterio de interpretación. El segundo criterio implicaría, por supuesto, no estar sobre la Constitución, sino tenerlos al mismo nivel que la Constitución, el mismo rango de la Constitución. Entonces llevamos dos. Y un tercer criterio es el que ustedes tienen en la pantalla, en donde tenemos la Constitución política y esos tratados y convenciones establecerlos en un nivel inferior a la Constitución. Entonces significa que hay tres maneras de poder interpretar qué es derecho interno: sobre la Constitución, igual nivel de la Constitución, bajo la Constitución. Y ustedes se preguntarán por qué les propongo este nivel que es inmediato e inferior a la Constitución, pero sobre el resto del ordenamiento jurídico guatemalteco. No sé si lo notaron. Está bajo la Constitución, pero está sobre el resto del ordenamiento jurídico guatemalteco. Necesitamos argumentos, por supuesto, claro. Este es un curso introductorio al derecho, pero tengo que platicar de aspectos que son profundos. Esto es estudio jurídico. Lo tenemos que hacer, obviamente, con responsabilidad. Entonces, lo que voy a hacer básicamente es lo siguiente. Este tercer criterio no es personal, por supuesto, sino que con el respeto que, por supuesto, merecen los juristas que propugnan y que abogan porque estos tratados y convenciones son superiores a la Constitución, otros que deben tener el mismo nivel o rango de la Constitución, pero acá existe este criterio que precisamente someto a la consideración de ustedes, puesto que es derivado de criterios emanados por la Corte de Constitucionalidad, el máximo órgano de interpretación de la Constitución Política de la República de Guatemala. Si ustedes tienen inquietud y les interesa el tema, claro, pues podrían ingresar a la página oficial de la Corte de Constitucionalidad, descarguen la versión de la Constitución comentada y podrán encontrar en el caso del artículo 46 referencia, y esto ya son antecedentes, si ustedes quieren, interpretativos, tienen un carácter jurisprudencial de criterio de la Corte de Constitucionalidad en casos en donde ha tenido en la Corte que emitir opinión oficial y autorizada en torno a qué debe entenderse por derecho interno. Me llamó poderosamente la atención, entre otros argumentos, el siguiente. Porque se planteaba un caso en donde hipotéticamente se estableció lo siguiente: ¿qué sucedería? Quiero que lleguen a la atención, ¿qué sucedería en el caso en que una norma contenida en un tratado o convención internacional en materia de derechos humanos, aceptada y ratificada por el Estado de Guatemala,
tuviese en su contenido una norma que entra en conflicto con la Constitución política, entra en conflicto con un artículo de la Constitución política de la República. En ese momento, entonces, estaríamos hablando de lo que técnicamente se denomina antinomia. Esta palabra antinomia proviene de dos vocablos, anti, que es contrario a, y nomos, norma o ley. En el momento en que se da un conflicto internormativo entre una norma de un tratado y convención en materia de derechos humanos con una norma de la Constitución política, entonces tendríamos que establecer qué norma prevalece. Por supuesto, existe un principio de lógica jurídica aplicable como un mecanismo para la resolución de la antinomia, que sería que dos normas jurídicas contrarias no pueden ambas ser válidas. Y por lo tanto, una tendría que ser válida y la otra inválida. Entonces tendríamos que decidir cuál norma va a prevalecer. Si nosotros partimos del primer criterio de interpretación, y esto lo planteaba la Corte de Constitucionalidad, de establecer que esta norma contenida en ese tratado o convención es superior a la Constitución, teniendo un rango superior, una norma contenida en un tratado sobre la Constitución implicaría que en el momento en que entre en conflicto, la norma superior va a prevalecer sobre la inferior, y esto implicaría que esta norma la norma superior tendría efecto derogatorio, esto es, anula o suprime a esa norma en conflicto. En este caso, significaría que una norma contenida en un tratado o convenio internacional podría tener efectos derogatorios sobre normas de la Constitución. Podría derogarse, anularse, suprimirse el texto de la Constitución a través de un artículo que sea contrario a la Constitución y que sea en materia de derechos humanos y que sea aceptado y ratificado por el Estado de Guatemala. Si están esas condiciones, entonces se diría que si se acepta la preeminencia, esto es la superioridad sobre la Constitución, se le estaría dando efectos derogatorios a estas normas, y esto es inaceptable. ¿Entienden esto? Basta con que nosotros veamos el texto de la Constitución política en el artículo 175, que se refiere, pues, hay un principio general que establece lo que se denomina como el principio de superlegalidad de la Constitución. En este caso estamos hablando de la supremacía constitucional, en donde se establece, por supuesto, el principio, y esto es interesante, que aquellas leyes, tratados, convenciones, reglamentos que restringan, disminuyan, tergiversen las garantías, los derechos otorgados en la Constitución política, si se da esa restricción, esa tergiversación, esa disminución, son nulas ipso iure. Esto está en el 175 de la Constitución. Ese término latino, ipso iure, significa pleno derecho. ¿Qué significaría esto? Que, obviamente, al entrar una norma jerárquicamente inferior a la Constitución, en conflicto con esta, que restringa, que disminuya, tergiverse, entonces la misma norma será nula, en pleno derecho. Y lo podemos complementar con el 204, la Constitución Política de la República establece condiciones para la administración de justicia. Ese principio de que los jueces en toda resolución o sentencia que dicten del cual por fin a un proceso deberán velar por el principio de la supremacía constitucional. En el de la Constitución Política de la República prevalece sobre cualquier ley, reglamento, tratado o convención. ¿Tiene esto? ¿Qué significa entonces? Que entre otros argumentos, que podría disertar, y claro, esta no va a ser de hecho es una cátedra de Derecho Constitucional, pero necesitaba explicárselos a ustedes para que entiendan la importancia de dedicar su tiempo, de dedicar, pues, con voluntad, el derecho. No basta con decir que estudien, hay que demostrar que han estudiado. Entonces, es mi preocupación, por eso es que dice de esta manera, para que ustedes entiendan lo interesante que es estudiar el derecho, pero tenemos que estudiarlo con voluntad, con decisión. En este caso, esta es materia jurídica. Esta es la carrera que ustedes decidieron estudiar y por lo tanto exige de ustedes un compromiso serio desde el punto de vista académico. Bueno, entonces continúo con eso. ¿Qué se estaba indicando? Claro, pues entonces, en derivado de este criterio, que sí es obligatorio, porque es vinculante, un criterio emanado por la Corte de Constitucionalidad, entonces es que
opté pues, por hacer esa propuesta de ubicarlos en un rango jerárquicamente inferior, pero subordinados a la Constitución, sobre el resto del ordenamiento jurídico guatemalteco. Claro, con el respeto de otros criterios que establecen la posibilidad de tener un carácter supranacional sobre la Constitución, colocar esos tratados, o a nivel de la misma Constitución política, pero derivado de la interpretación de las leyes que encuentro un tercer criterio y dice que está en pantalla. Puede tomar el argumento, claro, si existe un argumento que sea suficientemente sólido como para contradecir esto, pues en todo caso pues podemos cambiar de opinión, pero mientras no se de esto hay una propuesta sometida a consideración de ustedes. Entonces, pues ahí donde dedicamos tratados en materia de humanos y derechos, mi comentario nos pide realizar cambios profundos, que se den cuenta, no es una cuestión tan simple, por eso es que necesitamos tener un conocimiento integral del fenómeno jurídico. A eso se refiere el comentario sobre ese famoso artículo 47 de la Constitución Política. Luego tenemos las leyes constitucionales, es de entender que algunos inducen porque ubican las leyes constitucionales al mismo nivel o rango de la Constitución, y eso es lo más equivocado que puede hacerse. Que si bien es cierto, hay ciertas leyes que a los descalifican como constitucionales no porque forman, en este caso, integren el texto de la Constitución. Claro, el tema se puede abordar, por supuesto, en la Constitución, pero estas leyes desarrollan principios y postulados generales contenidos en la Constitución. Desarrollan instrumentos subordinados al texto de la Constitución política y, por lo tanto, cuando se les califica de constitucionales, no es porque tengan el mismo rango jerárquicamente hablando de la Constitución, sino son constitucionales porque son leyes que fueron creadas por una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente? En este caso, en nuestro medio, es un organismo legislativo de carácter temporal y, por supuesto, extraordinario de la legislación. Ahora, el soberano pueblo de Guatemala le encomendó, entre otras, por un lado, la tarea de crear la Constitución política y, por otro lado, pues también, en su momento, crearon estas leyes denominadas constitucionales. Y dentro de estas, vamos a ubicar únicamente 4 en el ordenamiento jurídico guatemalteco: la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de Emisión de Pensamiento y la Ley de Orden Público. Y fuera de estas 4 no existe otra ley dentro de nuestro ordenamiento jurídico al que le vamos a denominar ley constitucional. Entonces son constitucionales por el órgano que las creó, no porque tengan el mismo rango o nivel normativo de la Constitución, y vean en dónde se las estoy presentando. Está subordinada, se encuentra en nivel inferior a la Constitución. ¿Qué podríamos platicar? Muchas cosas de estas. Estas leyes, que si bien es cierto, fueron creadas por una Asamblea Nacional Constituyente, si ustedes ven 175 de nuestra Constitución Política, para poder reformar estas leyes denominadas constitucionales, hay un procedimiento muy particular que es, por supuesto, interesante. Porque la reforma o modificación a estas leyes requiere, por supuesto, una mayoría calificada. Ya ustedes conocen, 2/3 partes del total de miembros que integran el Pleno del Congreso, mayoría calificada, pero se requiere un dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Y si no se dan esas condiciones, que son supuestos jurídicos exigidos por la Constitución Política, no podrán reformarse esas leyes. Entonces, bajo ese contexto, establezcamos que aparecen dentro de la jerarquía normativa estas denominadas leyes constitucionales. Quisiera, por supuesto, disertar tantos aspectos en torno a este tema. Se recordarán ustedes que en cierto momento platicamos de algo. Quiero que ustedes noten cuál es la importancia de conocer este tema. No es solo por aprender de memoria lo que es jerarquía normativa o bien establecerse de memoria cuáles son los niveles normativos. Quiero que vean con lo que estoy haciendo, claro, y de hecho yo les prometí entrenar abogados, formarnos, en el caso,
estudiantes comprometidos con la academia, que básicamente les interesa el desarrollo de su pensamiento lógico crítico. Veamos lo siguiente. ¿Se recuerdan ustedes que preguntan la Constitución Política de la República? ¿Cuáles son las condiciones que exige o que requiere para poder ser diputado en Guatemala? Un ciudadano, por supuesto, común y corriente, pues quiere ser un factor de cambio en su país, servir a su nación, y en este caso, pues ha decidido, pues, incorporarse al poder legislativo, al Congreso de la República, y postularse para candidato a diputado. Pues la Constitución ubica solamente dos: ser guatemalteco, por supuesto, de origen, y estar en el borde de sus derechos. Por supuesto, hablamos de ciudadanos y políticos. Dos, no más. Pero cuando ustedes leen la ley constitucional, la ley electoral y de partidos políticos, y quiero que vean que está abajo de la Constitución, se establece dentro del articulado, no el texto constitucional, sino dentro de esa ley electoral, se dice, es un derecho de los partidos políticos, imagínense ustedes, postular candidatos a cargos de elección popular, presidente y vicepresidente, pero lo que nos interesa, postular candidatos a diputados. Es un derecho de los partidos políticos. Claro, tengo entendido que es un derecho del guatemalteco, del ciudadano guatemalteco, a elegir y ser electo y poder optar a cargo de elección popular. Es un derecho nuestro, en lo individual. ¿Y qué requisitos para ser diputado? Guatemalteco de origen y estar en pleno goce de sus derechos. Por supuesto, ciudadanos y políticos. Dos requisitos nomás, pero esta ley electoral establece básicamente que es un derecho de los partidos. ¿Qué significa esto? Esto significa entonces que se creó un sistema político electoral en donde es un derecho de los partidos, por lo tanto, solo los partidos políticos podrán designar y postular candidatos. ¿Entienden esto? Entonces se veda la libre participación ciudadana porque ya se monopoliza, si queremos utilizar una expresión, en un partido político, el derecho, porque es un derecho del partido. Claro, yo pensé que era un derecho del ciudadano, pero si este no se afilia al partido político, ojo, no se afilia, y hay un tercer requisito que no pide la Constitución, y no es postulado por el partido político, y a un cuarto requisito que no pide la Constitución, no podrá participar. ¿Entienden esto? ¿A qué conclusión podríamos llegar? Claro, y anticipo, puedo estar equivocado, tengo el derecho también de hacerlo, más creo que no, pero esas normas contenidas en la ley electoral restringen o tergiversan o disminuyen una garantía constitucional y por lo tanto al establecer más requisitos, entiendan esto, que los que la Constitución Política de la República exige, entonces se está vedando la libre participación ciudadana. Y llegaríamos a una conclusión, sí, entonces devendría esa norma contenida en ley electoral nula ipso iure. ¿Entienden esto? ¿Por qué? Por la jerarquía normativa. Claro, entiendo que el tema es complejo y claro, algunos podrán estar a favor, otros podrán estar en desacuerdo. Respeto su manera de opinar con lo que les acabo de mencionar, pero necesito con un ejercicio práctico establecer cómo puede operar y cómo nos puede servir en cuestiones prácticas el hecho de conocer el tema de la jerarquía normativa. Bueno, continúo entonces. Aparecen las normas jurídicas ordinarias. Aquí ubicamos, por supuesto, normas que por su definición, punto número 1, desarrollan principios y postulados constitucionales. Punto número 2, son creadas por la potestad de creación de la norma ordinaria, es potestad del organismo legislativo ordinario, común y permanente, como en el caso nuestro del Congreso de la República. Y para la creación de esas normas jurídicas ordinarias se siguen las etapas propias del proceso legislativo que ustedes ya han estudiado y que por supuesto conocen. Pero también es necesario establecer, y voy a destacar, por ejemplo, así como existen normas constitucionales, la salud como una garantía a nivel individual, por supuesto, como un derecho humano guatemalteco, pues por supuesto existe el Código de Salud, así como se legisla sobre el tema del trabajo en la Constitución, el derecho al trabajo, pues hay norma ordinaria que desarrolla esa temática, entre otras leyes laborales, mencionamos el Código de Trabajo.
El deporte se menciona en la Constitución, pues también hay normas a nivel ordinario, como la ley del deporte, etcétera, etcétera. Si vamos viendo que a temática general establecida en la Constitución, vamos a encontrar legislación ordinaria que desarrolla principios y postulados en el entendido de que esas normas jerárquicamente inferiores no pueden hacer que, no pueden contradecir, disminuir o tergiversar esas garantías constitucionales. En este caso voy a destacar dos cuerpos legales, el Código Civil, Decreto Ley 106, y el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Estos dos cuerpos legales forman parte de la jerarquía normativa de normas ordinarias. Sin embargo, ninguno de estos textos y los requisitos establecidos en la definición de normas jurídicas ordinarias. ¿Cuáles son? Primero, desarrollan principios y postulados constitucionales. Segundo, potestad de creación de un organismo legislativo ordinario y permanente de la legislación, como lo es el Congreso de la República. Y tercero, seguir las fases o etapas establecidas para el proceso, en este caso de formación y sanción de la ley, que ustedes conocen, el proceso legislativo. ¿Por qué no llenan las condiciones? Porque tanto el Código Civil como el Código Procesal Civil y Mercantil, ambos textos o cuerpos legales, fueron creadas durante un gobierno de facto. De facto significa ello, derivado de una situación de fuerza, en este caso un rompimiento constitucional e institucional, llegó a asumir la jefatura política o de gobierno. No estoy diciendo presidencia de la República, la jefatura política o de gobierno, el general Enrique Peralta Zurdia, y estamos hablando a inicios de la década de los años 60 del siglo pasado. Por lo tanto, derivado del golpe de Estado, fue abolido el Congreso, fue abrogada la Constitución política y las funciones, en este caso, legislativas, las absorbió el jefe político o jefe de Estado. Estamos hablando de Enrique Peralta Zurdia. Entonces, ¿esto qué genera? Esto genera de que, a pesar de que no había Constitución, por lo tanto, no habían principios y postulados que desarrollar porque la Constitución estaba abrogada, esto es suprimida o anulada totalmente. Luego, pues no existía Congreso de la República, no había organismo legislativo ordinario común o permanente, porque fue también abolido, y no se siguieron las etapas del proceso legislativo que ustedes conocen en la fase 1 y en la fase 2, en el proceso de formación y sanción de la ley, pero a pesar de que no cumplen con estas condiciones de definición de norma ordinaria, al Código Civil y al Procesal Civil y Mercantil se les ubica como norma jurídica ordinaria, como un dato interesante para que ustedes, por supuesto, lo tomen en consideración. Claro, actualmente ya en Estado constitucional de derecho ya es otra situación, ya obviamente tenemos un Congreso de la República, un órgano legislativo permanente, ordinario común, existen las etapas del proceso legislativo, contamos con una Constitución vigente, pero en su momento histórico no aparecían estas condiciones. ¿Qué tendríamos acá? Las normas jurídicas ordinarias, reglamentarias, perdón. Acá, ¿qué son reglamentarias? ¿Qué necesitamos ver? Pues definición de normas reglamentarias. Esas son cuerpos, por supuesto, normativos, a través de los cuales se van a establecer o fijar mecanismos para la mejor aplicación de las normas ordinarias. Punto número 2. La potestad de creación de la norma reglamentaria le compete a los tres organismos de poder del Estado, tanto al legislativo, al ejecutivo como al judicial. ¿Qué significa esto? Que el Congreso de la República, como parte de ese organismo legislativo, tiene potestad reglamentaria, tiene la potestad de crear reglamentos. Es más, podrán ver el 181 constitucional, establece que hay normas, por supuesto, que se refieren a ese régimen interior o interno del organismo legislativo, que no requieren la participación del Ejecutivo, y por lo tanto estamos viendo de que es una potestad propia también que tiene la República para poder crear sus propios reglamentos, su normativa interna. Para el caso de la Corte Suprema de Justicia, como máximo órgano de dirección de otro organismo de poder del Estado, como es el organismo judicial, también la Corte Suprema de Justicia tiene potestad reglamentaria, puede crear sus reglamentos. Y en el caso del organismo ejecutivo,
es en donde vemos, por supuesto, una mayor manifestación o expresión de la potestad reglamentaria, porque es potestad, por supuesto, del titular del Ejecutivo el poder crear reglamentos a través, por supuesto, de los instrumentos apropiados, acuerdos en un momento dado que puede emitir el presidente de la República para poder crear reglamentos. Y es así como vamos a establecer entonces, en consonancia a la definición de la norma jurídica reglamentaria, que estos cuerpos normativos fijan o establecen mecanismos para la mejor aplicación de las normas ordinarias, y la potestad de creación le compete o corresponde a los tres organismos de poder del Estado. ¿Qué vamos a entender? ¿Cómo opera o cómo funciona la jerarquía normativa? Claro, estas normas no pueden establecer, en este caso, aspectos contrarios, tergiversar o disminuir o restringir a las normas superiores, porque vienen en nulidad, por supuesto, si llegan estas normas reglamentarias a ser contrarias a las normas ordinarias. Entonces, ya tendríamos esta tercera categoría que generalmente se aborda en nuestra legislación, en nuestra literatura jurídica. Finalmente, pues tenemos las normas jurídicas individualizadas. Aquí, pues, ¿qué tenemos? Ya habíamos mencionado datos concretos de aplicación de esas normas generales anteriormente mencionadas, en donde se traducen en actos concretos de aplicación de normas. ¿Qué tenemos acá? Sentencias derivadas de qué? De procesos judiciales. Laudos arbitrales derivadas de qué? Por supuesto, de procesos arbitrales, el arbitraje como método alterno de resolución de conflictos. Los contratos derivados de procesos contractuales que se culminan en contratos. El contrato implica acuerdo, un convenio de voluntades entre dos o más sujetos, convienen en crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. Básicamente vemos pactos colectivos derivados de procesos de contratación colectiva, en donde culmina la suscripción de ese pacto colectivo entre un patrono y un sindicato de trabajadores. Algunos ubican los testamentos. Por supuesto, en el caso del testamento, tendríamos que irnos al artículo 935 del Código Civil guatemalteco, en donde se define el testamento. El testamento es un acto puramente personal y revocable, mediante el cual una persona dispone de todo o parte de sus bienes para después de su muerte. Esto es lo que contempla el 935 de nuestro Código Civil, una definición, por supuesto, criticable de testamento. Claro, aquí entramos ya a otro nivel de análisis y de explicación del derecho, pero se los puedo adelantar en el entendido de que cualquiera que lea la definición que nos da nuestro Código Civil en el 935 va a creer o pensar de que el testamento es un instrumento exclusivo para la disposición de bienes mortis causa. Esto significa por causa de muerte. Pero hay muchos más aspectos que se pueden realizar a través de un testamento, y por lo tanto no necesariamente va a ser exclusivo medio de disposición de bienes, que si bien es cierto es la utilización más general que se le da a una disposición de bienes mortis causa o por causa de muerte, pero se pueden realizar los aspectos que no están incluidos en esta definición incompleta que tiene nuestro Código Civil en el 935. Y las resoluciones administrativas, claro, aquí vamos a encontrar, por supuesto, un maestro que solicita ante la Oficina Nacional de Servicio Civil el beneficio de pensión civil por jubilación, y por lo tanto pasa a engrosar filas de las clases básicas del Estado. ¿Qué tenemos acá? Claro, tenemos aspectos importantes por platicar. Ya les realicé una recapitulación de estos aspectos que hemos platicado, así es que sin más, en aras de tiempo, por supuesto, vamos a dejar hasta acá. En nuestra próxima sesión, pues vamos a continuar para culminar nuestro módulo 7 e iniciar, por supuesto, el módulo 8, en el entendido de que este tema, el módulo 7, jerarquía de las normas jurídicas y ámbitos de validez, será objeto de evaluación hasta nuestro segundo, o mejor dicho, hasta el examen final. ¿Qué me queda? Pues entonces vuelvo acá con ustedes en los instantes últimos, establecer, por supuesto, bajo estos aspectos, elementos importantes. Tendríamos, bueno, en primer lugar, pues un saludo a quienes en un momento dado, pues se manifestaron. Luego establecer, compartir las pirámides en claro,
Por supuesto, Lorena, no se preocupen, esto lo voy a socializar, no tengan ninguna pena, pues está el material preparado, lo voy a subir en la plataforma alterna, que es Claro. Van a tener ustedes pues, material de estudio adicional a la bibliografía oficial, por supuesto, y guías de estudio. Entonces, bajo estos aspectos, no se preocupen, Otto, no hay que tomar screenshot, simple y sencillamente, pues solo voy a socializar y van a tener su material oportuno, puesto que me interesa que ustedes comprendan estos temas. Me indican acá el segundo modelo de la pirámide, es propuesta académica, por supuesto, Gustavo, es una propuesta académica en base a la interpretación de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala. Está sometido a consideración de ustedes, que han entendido de que no es para que la acepten, simple y sencillamente necesito explicarles a ustedes el por qué aparecen en los tratados y convenios subordinados inmediatamente a la Constitución política, no en el mismo nivel o sobre la Constitución, sino subordinados a la Constitución. Bueno, entonces, ¿qué no nos queda? Pues tiempo, no me resta más entonces. En primer lugar, agradecer su paciencia, su constancia y decirles que estudiar Derecho pues requiere involucrarse al 100% en una profesión universitaria. Yo tan solo soy un facilitador que viene a instarlos a ustedes y decirles, pues están en una universidad, este nivel es superior de educación y como nivel superior de educación debemos estar a la altura tanto el docente como el estudiante. Entonces no les voy a exigir a ustedes excelencia académica, por supuesto, con cátedras en un momento dado que no cumplan las expectativas académicas. Así es de que la clase ha terminado, vamos a dejarlo por acá, les deseo éxitos en su examen, hagan su mejor esfuerzo, son 40 puntos netos de zona, y les pido por favor de que lo realicen a conciencia y que lo hagan con voluntad y con esfuerzo. Es su futuro profesional y de ustedes depende el elevar, por supuesto, el nivel académico de nuestra universidad. Así es de que gracias por todos, feliz tarde y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Se cuidan. Un gusto.